¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un domingo más, un programa más aquí, a Andalucía Paranormal, en 7 Televisión. Hoy un recorrido que vamos a hacer y que créanme que es terrible y también vuelve a ser muy inquietante, porque quiero como principales temas que en primer lugar visitemos la crónica negra de nuestra Andalucía, con quizás uno de los casos más conocidos a nivel nacional. El caso del crimen de los Jalindos, que se produjo en Parada, en una finca donde se cometieron 5 asesinatos y cuyo responsable, cuyo asesino u asesinos, han quedado libres, indemnes. Es que no se sabe quiénes son. ¿Es el perfecto crimen imperfecto o el imperfecto crimen perfecto? Déjenme que con ese juego de palabras luego le explique por qué, pero quédense con ello. Como segundo tema, les quiero llevar a un lugar que a mí me llena de emoción, porque hablar del Palacio de Linares en Madrid es hablar de misterio. Y siendo Madrid una ciudad a la que admiro y quiero profundamente, pues para mí es un motivo también bastante especial, porque también se nos permitió en cierta ocasión semi-investigar, y hago el signo de las comillas porque era una visita nocturna que realizamos con Editorial Planeta en su día, hace ya unos años, y que desde luego dio también buenos resultados. Pero no deja de ser curioso cómo en un palacio donde se dice que se aparece el fantasma de una madre y de una niña, de Raimundita, que van luego a escuchar algunas psicofonías de ellos. Y también les voy a explicar algunas particularidades que tienen esas mismas psicofonías. Mito, leyenda, realidad del Palacio de Linares, que es de lo que hoy pretendo hablarles, así como de una leyenda final que nos va a trasladar a un punto determinado de esta Andalucía nuestra. Recuerden que están en 7 Televisión Andalucía, que estamos emitiendo para todos aquellos puntos a los que llega nuestra red de televisiones, y que también nos pueden ver en la redifusión que a lo largo de la semana esta casa les brinda, y que también pueden disfrutar a través de nuestra página en internet, a través de nuestra página web, y si lo quieren ver en otra ocasión, a través también de los diferentes medios que se ponen a su disposición. Hoy quiero desplazarme a Paradas, a una fecha muy especial, 22 de julio del año 1975. Esa fecha para muchos paradeños va a quedar marcada a fuego por siempre y para siempre en su memoria, porque ese día se iba a descubrir en un cortijo, Los Jalindos, un atroz asesinato que quedó indemne, como les decía hace escasos minutos, y que durante mucho tiempo ha sido ejemplo de ese crimen perfecto lleno de imperfecciones con lagunas increíbles dentro de lo que fue la investigación oficial, y que evidentemente eran otros tiempos. No seré yo quien cargue indudablemente contra las fuerzas de seguridad del Estado de este país, pero sí es verdad que se pudieron haber hecho las cosas un poquito mejor, por lo menos en aquellos días, algo que hoy sin duda no ocurriría, pero que en aquellos momentos de confusión, imagínense, es que no se habían visto en otra, año 1975, Parada, pues ahí los lugareños comentando lo que había ocurrido en un cortijo al que se llegaba por un camino polvoriento, y en el que prácticamente, si hoy se dirigen a él, amén, que es evidentemente una propiedad privada, pues se van a encontrar casi el mismo escenario y evidentemente el mismo cortijo. En un entorno árido, como el que ven, de calor extrema, de verdes olivares, allí se encuentra la finca. Tenía 400 hectáreas de tierra y se dedicaba al cultivo del cereal. Era propiedad de los marqueses de Grañina, pasando el 19 de febrero de 1969 la finca a ser propiedad de Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete. Todo eso ocurriría
el 22 de julio de 1975, como les decía anteriormente. Aquel día, uno de los braseros, Antonio Fenet, regresaba con su moto al cortijo cuando vio una columna de humo proveniente de la finca. Salía del almiar, donde se almacenaban las pacas de paja. Aceleró la moto y llegó al cortijo, pero en lugar de encontrarse con la normalidad que pudiera ser la vida diaria en estas fincas, los tractores y demás, lo que se encontró fue el silencio. No se escuchaba nada, absoluta quietud. Aquello era normal, conociendo la actividad que se desarrollaba en su interior. No estaban en el cortijo ni Manuel Zapata Villanueva, el capataz, ni Juana Martín Macías, su esposa. Tampoco estaba José González, el tractorista, y se afanó en buscarlo, pero no lo encontraron. Y algo debía de haber pasado muy grave para dejar arder aquellas pacas de paja que podían haber provocado un incendio en todo el cortijo. En las estancias del cortijo había un fortísimo olor a gasolina. Temiendo lo peor, salió al pueblo a dar parte de lo sucedido a la Guardia Civil, y allí se personó el cabo Raúl Fernández junto a otros agentes en la propiedad de los marqueses de Grañina, y al llegar comprobaron cómo había unos jornaleros que estaban apagando los restos del incendio en el viejo cobertizo, y comenzaron a encontrarse con lo inesperado: rastros de sangre. En la vivienda del capataz, la puerta no se abría, pero forzando un poco la misma, se abrió y el cabo logró entrar en el interior de la misma, viendo allí un notable rastro de sangre que acababa en una habitación, y que al entrar comprobó cómo era Juana Martín, que yacía boca abajo en un charco de sangre y la cabeza destrozada. Se la habían reventado con una pieza de hierro llamada en tareas de agricultura como el pajarito, y que pertenecía a una empacadora. Tras el hallazgo se dio parte urgente al juzgado de Marchena, y desde allí una comitiva encabezada por José Calderón Montoro, sustituto del juez titular, el secretario municipal, el forense en funciones y otros auxiliares, se desplazaban a paradas, llegando al cortijo sobre las 8 de la tarde. Ahí nos vamos a encontrar que se procede al levantamiento del cadáver de Juana Martín, mientras se produce otro macabro descubrimiento. Otro macabro descubrimiento que hacía en el almiar el hijo del forense jubilado de Marchena, Ildefonso Arcenegui, que advirtió de la presencia de otro cadáver, que estaba escondido entre las pacas de paja, y allí, apiñados, había dos cuerpos desfigurados y afectados por las llamas. Inmediatamente los agentes se dirigieron a ese otro punto. Iban apareciendo cadáveres. Prácticamente no se sabía cómo iba a acabar aquello, pero cuando menos resultaba sumamente intrigante. Sobre las 11 de la noche aparece un nuevo cadáver. Era el de Ramón Parrilla, otro tractorista. Y nuevamente Ildefonso Arcenegui era la mejor arma de la policía, y a él se le debe el mérito del nuevo descubrimiento. Allí, entre girasoles, entre campos áridos, se había producido una historia que se desconocía, incluso se la llega a tildar de crimen pasional, y que de alguna forma, desde luego, el aspecto era realmente espantoso. Nada se sabía del capataz. Muchos comenzaron a culparlo de los asesinatos. Decían que tras ser víctimas de una infidelidad, evidentemente este era el primer rumor, la primera conjetura que muchos barajaron, pues decían que tras eliminar a su esposa, luego hizo lo propio con los testigos, y los paradeños pues iban hablando. El propio marqués de Grañina hacía inventario de todo lo que había ocurrido, e incluso de todo lo que pasaba en aquella finca,
una cosa era lo que decía y otra cosa lo que ocurría. Decían que tras eliminar a su esposa, el precisamente capataz habría huido, y aquella hipótesis que parecía inconsistente, pues fue cobrando visos de realidad cuando no aparecía este hombre y los cuerpos de las víctimas allí estaban. En el cortijo, además, no faltaba ni dinero ni nada de valor. Por tanto, parecía un móvil lógico hablar de ese crimen pasional. Aquella misma noche, María de las Mercedes Delgado Durán, a la sazón marquesa de Grañina, se personó en Los Galindos junto al administrador Antonio Gutiérrez Martín y uno de sus hijos. No así el marqués, que se encontraba en Málaga, llegando al cortijo de madrugada y pidiendo a las autoridades pernoctar allí, dormir allí, junto al administrador. Un hecho que extrañó a los presentes, que no sabían por qué, porque imagínense, pónganse en situación. Imagínense que tienen un cortijo y que en el cortijo han matado a 4 personas de momento. No es un sitio que creo yo que resulte grato para pasar la noche, mucho menos con la policía haciendo allí las labores que evidentemente son las propias de una investigación. El colmo de los despropósitos, en un lugar que estaba plagado de personas, en las que se permite pasar la noche al propio marqués, en la que muchos fueron a visitar el sitio, en la que los propios agentes y curiosos fumaban y tiraban las colillas al suelo, que eso hoy día sería imposible de pensar porque podrían ser confundidas con rastros, con pistas que culparan a otra persona que evidentemente había estado circunstancialmente en ese lugar. Pues el colmo de los despropósitos fue el juzgado de Marchena, que carecía de titular en aquel momento, y todo se llevaba desde Carmona, y el juez de esa localidad, para colmo, estaba de vacaciones, así que el caso se le encargó al juez Andrés Márquez Aranda de Écija y como fiscal a Manuel Guillén de Baja. Ambos se personan en el cortijo 24 horas después de los crímenes, y allí el espectáculo era dantesco, puesto que había muchos vecinos y curiosos que estaban husmeando, que estaban contaminando el lugar del estudio policial, y reconstruyendo los asesinatos se llegó a la conclusión que alguien esperaba al tractorista en la sala de máquinas y que el cuerpo presentaba un aspecto tan maltrecho, ya que había tratado de proteger su cuerpo de un primer disparo con los brazos, recibiendo los mismos brazos el impacto, y el siguiente que sería el que acabaría con la vida. Zapata tampoco debía ser el asesino, porque su cuerpo, pese a que no aparecía, parecía que ya no apuntaba a ser el autor del crimen material o de los crímenes materiales y de todas esas muertes, evidentemente. Parecía un enigma que era indescifrable, aunque sería el propio Alfonso Grosso quien daría con posterioridad pues algunas conjeturas, algunas hipótesis para explicar el caso. La pieza clave parecía que era el capataz, pero su cuerpo apareció el 25 de julio, 3 días después, bajo un árbol, tapado por un montón de paja y también, evidentemente, muerto. Había sido asesinado el mismo día que los demás. Lo que nadie se explica es cómo aparece en un árbol cercano, cubierto de paja, y nadie lo había visto. Sin embargo, pese a que la inspección era detallada en la zona y pese a haber buscado el cuerpo de Zapata, no se halló antes. Todo, no me lo pueden negar, muy extraño. 5 muertes, 5. E inicialmente el primer sospechoso fue asesinado el día de autos y posiblemente de los primeros en caer. Y todos volvieron la mirada ¿a quién? A Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, que, por ejemplo, surgen las preguntas de por qué se queda a dormir aquella noche en el cortijo. Nadie en su sano juicio hubiera hecho algo a no ser que tuviera un interés en hacerlo. ¿Por qué pidió, por ejemplo, a la Guardia Civil que abandonara la vigilancia y se marcharan a la entrada del cortijo
lejos de la casa? ¿Por qué no apareció en aquel lugar y antes Zapata, si ya se había mirado donde apareció su cuerpo? ¿Y quiénes lo colocaron allí? No me digan que no es extraño. Miran en un árbol, no hay nadie, y 2 días después, 3 días después, aparece el cadáver allí cubierto de paja. Alguien lo ha tenido que poner. Con la hipótesis de la culpabilidad de los crímenes atribuida a Zapata ya venida abajo, con las miradas puestas en el Marqués, con la desconfianza de los paradeños sobre la implicación del propio Marqués en el quíntuple asesinato, quiso el mismo Marqués aportar una nueva hipótesis. Y dijo que un grupo de legionarios habían sido los autores de la matanza. Al parecer el Marqués había autorizado a 9 legionarios a dormir en la finca cuando regresaban a Madrid de un desfile de la Victoria. Según el Marqués, habrían escondido droga en la finca y al regresar fueron descubiertos por Zapata, originándose la matanza. Pero la hipótesis del noble sevillano se vino abajo cuando la policía contrastó que el 22 de julio 8 de los 9 legionarios estaban en Ceuta. ¿Y el noveno? Pues el noveno estaba en Barcelona ya. La policía apuntó entonces a un móvil económico, a cuentas de los libros de cuentas falseados y contabilidades paralelas que existían en relación con todo lo que era la cooperativa. Era el administrador Antonio Gutiérrez, nuevo blanco de las miradas de todos. Ese hombre, antiguo teniente de artillería, guardaba amistad con su jefe, el Marqués, quien curiosamente también era militar en reserva, en ese caso, comandante. Curiosa circunstancia, no lo nieguen, y además ambos pernoctaron aquella noche en Los Galindos. Sin embargo, el primero estuvo en la finca y posteriormente acompañados por personas que avalaron su coartada y que habían estado en el entierro de un familiar en Málaga y que ambos tenían testigos también que avalaban lo mismo. También se apuntó incluso al bracero, al eventual Antonio Fenet, quien sus carentes explicaciones y el no querer hablar con los medios de comunicación, él decía que la Guardia Civil se lo había prohibido, o por ejemplo un ingreso de 500.000 pesetas de la época, unos 3.000 euros al cambio, que tenía y que decían que era sospechoso. Sin embargo, nadie inculpó a Fenet. La Guardia Civil trató de estudiar el caso, presentó un informe en el que se abogaba por la culpabilidad de José González, que consciente de lo que había hecho, optó por suicidarse. Pero esa versión nuevamente se descarta, porque, entre otras cosas, él mismo, la misma hipótesis se vino abajo. Esa versión no podía explicar cómo había muerto, ni cómo éste eligió, por ejemplo, quemarse vivo, es que era simplemente descabellado. En aquel mes de agosto de 1975, el diario El Correo de Andalucía publicaba unas declaraciones de Concepción Jiménez sobre José González, en el que decía que su pueblo sabía de la bondad de su hijo y que él era incapaz de hacer aquello. Las conclusiones es que no se sabía quién había cometido aquellos 5 asesinatos. El mismo Alfonso Grosso en 1978 escribe una novela, Los Invitados, en el que él aboga, y de hecho hay una película interpretada por Lola Flores y por Amparo Muñoz, muy recomendable porque recrea muy bien lo que era el cortijo, lo que era la época, ¿verdad? Y en el que hablaba, oye, de por qué no, que la finca hubiera tenido una especie de evento en el que hubo un ajuste de cuentas a fin de narcotráfico y que de alguna forma aquello había sido el motivo de ese quíntuple asesinato. Tampoco se encontró en la finca trazas de tener plantado nada que no fueran los girasoles y demás que la finca tenía. Es decir, una hipótesis más, una conjetura más, como las que se fueron haciendo, pero sin base ninguna. Quizás el último aldabonazo que pega esta historia viene del hijo, precisamente del Marqués de Grañina, de González Fernández de Córdoba y Topete, quien recientemente en un libro para la editorial Almuzara, él cuenta su verdad, la suya, y él habla que aquellas 5 muertes estuvieron amparadas precisamente por su padre,
el marqués. Sí, como lo escuchan. Inculpa precisamente a su padre de esos asesinatos por un desajuste conveniente en los libros de cuenta de una cooperativa que tenían y que las cifras no cuadraban ni iban a cuadrar y que eligieron, con evidentemente todo el mare magnum de datos, de móviles que puede provocar esto, de personas conocedoras que las cuentas no estaban bien o que las cifras que se daban no eran las correctas, pues decidieron quitar todos los libros del medio y algo se complicó que acabó con la vida, en principio, de una persona y ya por extensión no sabemos qué ocurre de las otras 4 que acaban con la vida de ellos 5. Eso es lo que cuenta. Yo, particularmente, habiendo estado en paradas con compañeros, en este caso de otras televisiones o de otros programas, haciendo una investigación en el lugar, lo primero que me he encontrado es que los paradeños son muy remisos a hablar de este tema, extremadamente remisos, que de alguna forma no son dados a contar nada de aquello y simplemente te dicen aquello de dejemos el pasado, que eso ha quedado atrás y que no debemos, en este caso, de removerlo más. Cuando uno acude al cortijo a grabar o a pedir las oportunas autorizaciones para que te dejen filmar, simplemente te dicen aquello de aquí no se puede entrar, propiedad privada, vamos a dejarlo, y uno pues lo que hace es precisamente eso, ¿no? Dejarlo, no seguir, porque entre otras cosas ves que realmente estás molestando y que te vas a encontrar con un muro de silencio que es el que te ponen justamente frente a ti. La última opción que te queda como investigador es recurrir a los forenses, a aquellos que estuvieron implicados. Recuerdo como en su día tuve también la oportunidad de entrevistar al propio Luis Frontela, un magnífico forense, un magnífico investigador, que se vio implicado también en no pocas historias que tienen que ver precisamente con esa especialidad que él tiene, la ciencia forense, y que viene un poco a coincidir con todo lo que les hemos hablado. Una, permítanme la expresión, auténtica chapuza de investigación la que se lleva a cabo en el interior de este lugar, en el que los propios investigadores también pues no pueden hacer otra cosa que limitarse a aceptar la tesis oficial. La tesis oficial yo se la resumo rápidamente y que es que no es culpable, que no se sabe lo que ocurrió. Y a día de hoy, si no fuera por ese testimonio, el libro del hijo del marqués de Grañina, de Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, en este caso padre, pues si no fuera por esa declaración que él hace y que evidentemente, salvo el valor testimonial que tiene en un libro, tampoco es que haya tenido un peso específico a nivel legal. Con lo cual, ahí queda el caso. El crimen de los Galindos. Como decían Francisco Pérez Avellán, aquí mataron a 5 en uno de sus habituales libros en los que hablaban de la crónica negra en España y que de alguna forma nos viene a contar que este caso, junto con alguno que otro que también iremos repasando en Andalucía Paranormal, forman parte de la crónica negra de este país e indudablemente algo que debemos recordar. Es curioso porque vamos a ir dejando atrás ese crimen de los Galindos, con esas imágenes de archivos excelentes, de testigos, de lo que era el propio cortijo, de todo lo que era, al fin y al cabo, las personas que estuvieron implicadas, incluyendo al propio marqués de Grañina, para pasar a otro tema. Vamos a viajar, vamos a irnos a Madrid, a la capital de este país, y a sus innumerables edificios, a los bellos entornos que tiene, a su gran historia, pero también a historias de fenómenos paranormales, porque Madrid tiene y atesora casos que son realmente importantes, casos que entran dentro de la historia de estos fenómenos paranormales que habitualmente les contamos en este programa y en esta casa, en 7 Televisión. Y quiero que nos detengamos en lo que hoy es la Casa de las Américas, junto a las Cibeles, junto al Banco de España. Habrá un sitio más señero que ese en Madrid,
Algunos me dirán que sí, no lo dudo, pero indudablemente es un lugar muy emblemático. Esa diosa Cibeles, ese Banco de España y esa Casa de las Américas, hoy un foro cultural que se puede visitar, que se puede admirar, que hasta hace no demasiado tiempo, hasta hace unas décadas atrás, estaba en un estado de franca ruina, donde se podía entrar a investigar los presuntos fenómenos paranormales que en su interior sucedían. Y es que esa Casa de las Américas era antaño nada más y nada menos que el Palacio de Linares. Y allí decían que se aparecía Raimundita, una niña, o su madre, que en el otro mundo gritaba por ella, buscándola, y que hizo que a raíz de unas investigaciones y de unas psicofonías que escucharemos posteriormente, pues cobrara máxima actualidad, y que también la figura de la persona que las capta, Carmen Sánchez de Castro, pues se viera absolutamente en entredicho, porque son, entre otras cosas, un fraude, aunque eso sí, muy espectaculares, pero un fraude. Hoy día tenemos otros medios a la hora de investigar. Hoy día, cuando analizamos psicofonías, resulta sencillo grabarlo con una grabadora digital, volcarlo en un ordenador y con un programa de edición de sonido, poder analizar todo lo que es esa psicofonía, limpiarla, ver si se encuentra dentro del espectro que se ubican esas psicofonías, si es una voz de pasillo, si es una voz en tercer plano. Al fin y al cabo, todo lo que es una investigación, que no son 2 minutos ni mucho menos, se lo garantizo, que se tarda bastante, pero que hoy es muy accesible para nosotros siempre y cuando se tenga el conocimiento, que no todos lo tienen, y en aquella época, estamos en años atrás, pues sí nos vamos a encontrar que de alguna forma se hacía todo prácticamente a oído. Esto parece una psicofonía, parece que no es. Y aquellas del Palacio de Linares, donde entraron otros muchos investigadores, donde entraron, como por ejemplo Fernando Jiménez del Oso, donde entró Germán de Argumosa, donde entró el propio Lorenzo Fernández Bueno, Iker Jiménez, donde entraron muchos y muchos grandes del misterio en este país, pues todos ellos que hicieron una labor buena, en unos casos de investigación, en otros casos de contar la historia, divulgación al fin y al cabo, pues que es lo que también hacemos aquí, pues ellos pudieron estar allí. Yo les contaré también posteriormente mi propia experiencia en ese lugar, y es que el Palacio de Linares es el Palacio de los Murgas, ese palacio en el que comienza en ya una lejana década de 1980, en las confluencias de calle de Alcalá, de Plaza de Cibeles, pues precisamente a hablarse de cómo allí habían ocurrido una serie de hechos y episodios paranormales. José de Murga y Reóliz, marqués de Linares, que compra en el año 1872 el solar de 3.064 metros cuadrados al Ayuntamiento de Madrid. Encargado de todo ello el arquitecto Carlos Colubi para construirlo, y sería un palacio del año 1877, del cual ven detalle en imágenes de los archivos de Radio Televisión Española. Siguiendo todo ello, un diseño del arquitecto francés Adolphe Ombrecht. Colubi fue uno de los últimos representantes del clasicismo madrileño, y en su obra va a coincidir con la aparición en el último tercio del siglo XIX de las primeras manifestaciones del eclecticismo. El proyecto de construcción del Palacio del Marqués de Linares fue quizás su obra más emblemática. El marqués, que era un hombre adelantado a su época, un hombre que había viajado mucho, europeísta, y el palacio fue quizás su ocasión para materializar la influencia y los gustos adquiridos en sus viajes. Desde luego no escatimó energía, ni tiempo, ni dinero, pues el coste de todo ello ascendió a 3 millones de pesetas, una suma muy elevada, y que luego con el paso del tiempo pues hizo que todo respondiera a un capricho de su esposa, Raimunda, que iba a recibir el palacio como regalo.
Manuel Aníbal Álvarez, que iba a ser quien sigue la tarea de los colubi, y construyó una espléndida escalera en el jardín y dentro de la casa, las caballerizas y la casa de las muñecas. Y luego el propio Adolf Hombrech, quien construyó y concluyó el trabajo. Fue diseñado según el modelo del Segundo Imperio, y el marqués buscó para su decoración artistas españoles de renombre internacional, pintando allí, por ejemplo, Francisco Amerigo, Alejandro Ferrán, el alfombrado de la Real Fábrica de Tapices, el tapizado de las mejores fábricas de Lyon, escenas mitológicas, lámparas magníficas, y todo en un clima tan escalofriante como el que ven, en el que cuando se queda vacío, las sombras se apoderan del sitio. El mármol de Carrara hace de reflejo para lo que allí se aparece. La balaustrada magnífica e imponente toma un aspecto casi terrorífico. Las figuras que lo adornan tienen también un igual efecto. Y todo ello hace que esta inspiración de decoración, precisamente de aquellas obras de Francisco Padilla, por ejemplo, en el salón principal, y también de los murales realizados por Castro Plasencia, por Manuel Domínguez o por Valeriano Domínguez Becker, que seguramente le suene ese nombre, puesto que ayudó al poeta Gustavo Adolfo Becker y fuera también su propio hermano, pues ahí nos vamos a encontrar con los célebres lunetos que retiraba para situar el balconcillo a la orquesta, y de alguna forma el suelo que también estaba recubierto de maderas exóticas y de todo aquello que era un auténtico lujo. Hasta ahí la descripción de un lugar magnífico, pero su fama de lugar encantado muy pronto iba a trascender. Muchos fueron los que realizaron allí precisamente diferentes experimentos y diferentes experiencias, como por ejemplo el ir a captar psicofonías, el tratar de obtener esas voces de nadie, como hizo el propio Germán de Argumosa. El edificio tuvo diferentes propietarios en sus más de 100 años de vida. Los marqueses murieron y de alguna forma, ya mayores, sus hijas o su ahijada, que se llamaba Raimunda, así como la marquesa, fue quien la acabaría heredando. Su ahijada fue quien hereda, por tanto, todo ello, y esa fue quien cerró las puertas definitivamente. A partir de ahí pasa de mano en mano. Después de la Guerra Civil fue alquilado a la Compañía Transmediterránea y en la década de los 60 fue vendida a la Confederación de Cajas de Ahorro. Un deterioro evidente en sus paredes, tuvo también y pesó sobre él el expediente de derribo en el lugar en el que se erigía una torre para albergar oficinas, y que sin embargo, por suerte, en el 1976 el edificio se declara monumento histórico artístico. En pantalla, Germán de Argumosa, nada más y nada menos, el profesor parapsicólogo, que sería la persona que investigaría estos hechos y que con la parapsicología por montera fue precisamente el que habló más y mejor de estos hechos, y que luego muchos fueron los que siguieron su estela. O Antonio José Alés, al que también ves en pantalla, y que habló desde su espacio Medianoche, primero en Cadena SER, luego en Onda Cero, de todo lo que ocurría a nivel paranormal en aquel mismo punto. En 1992, como parte del 5º centenario, el consorcio formado por el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Asuntos Exteriores volvió a abrir las puertas ya como Casa de las Américas. Antes había pasado por manos del industrial soriano Emiliano Revilla y por otros muchos. Y allí, precisamente, en las Américas, se celebró, por ejemplo, la segunda cumbre de jefes de Estado de Gobierno iberoamericanos, y que de alguna forma hacen ver la importancia que tiene este mismo lugar. Pero vámonos a su historia. Mateo de Murga y Michalena Insueta y Cano, que son todos sus apellidos, que nace en este caso en un lugar tan importante
como el Valle de Llanteno el 14 de octubre de 1804, y que fue un financiero que tuvo una gran fortuna y que hizo fortuna en Cuba. Según los datos, se tiene constancia que fue también intendente honorario de la provincia y se instaló entre la alta aristocracia, consiguiendo el 17 de enero de 1839 el grado de caballero supernumerario. El 8 de febrero de 1941 fue nombrado caballero de la Orden de Carlos III. Y hago un inciso para, aunque lo han visto rotulado, mostrarle a Carmen Sánchez de Castro, la autora de esas psicofonías, y cuando digo autora, es autora en toda la extensión de la palabra. Hizo, volviendo a su propietario, a Murga, hizo asimismo una incursión en la política siendo diputado por Alcalá de Henares y último mayordomo de la Sacramental de San Gines y San Luis de San Luis en Madrid. Contrajo matrimonio en Madrid en 1828 con Margarita Reoli Gómez, teniendo 4 hijos, Joaquín, José, Eduardo y Carmen. El hijo mayor falleció, por lo que su heredero fue José, que nació el 13 de febrero de 1833 y llegaría a ser vizconde de Llanteno y marqués de Linares. Entre tanto, allá por 1830, Mateo conoció a una hermosa cigarrera de Navarra que trabajaba en la fábrica de tabacos de Madrid. Con ella vivió una apasionada aventura, mas por avatares del destino, aquel amor no perduró durante mucho tiempo. Pasaron algunos años y el joven José de Murga conoció a una mujer en un ambiente poco cercano a los propios de su condición social. Su padre, hombre práctico, estaba en contra de matrimonios de conveniencia, por lo que educó a su hijo desde la perspectiva más liberal a la hora de poder elegir esposa, fuera esta o no, en este caso, de la misma clase social que ella tenía. Así fue como el joven conoció a Raimunda. Raimunda, que cuando su padre supo de las relaciones sentimentales con aquella mujer, envió repentinamente a su heredero fuera del país a estudiar a Londres con objeto de separar al joven Murga de aquella chica y que olvidara aquel amor. Al cabo del tiempo, José recibió una carta anunciándole el fallecimiento del padre, lo que provocó el rápido regreso desde Inglaterra. Roto por el dolor y por la pérdida de su padre, se alivió con la presencia y cariño de su amada, en este caso, alguien tan importante como Raimunda. Y nuevamente, otro inciso, porque Ramos Pereda y Sol Blanco Soler, joven ella, que están ahora mismo en pantalla, que fueron también investigadores que estuvieron dentro y quien conoce dentro del grupo en este caso Sol Blanco Soler, todo lo que ocurrió en su interior. Bueno, pues volvemos con, en este caso, Raimunda, y vuelven, se reencuentran los jóvenes y aquel matrimonio se iba a consumar el 21 de octubre de 1872 con una sencilla ceremonia, respetando así el luto sufrido en la familia. Pero don Mateo había dejado consigo un secreto. Don José de Murga y Reoli fundó su propia casa junto a su esposa Raimunda de Osorio y también varios centros benéficos y casas de caridad, como por ejemplo en Linares, en Jaén, y mantuvo una fidelidad alta al rey Amadeo de Saboya. Cuando casi todos dieron la espalda al mismo, esta sería la causa que, por ejemplo, el rey Amadeo de Saboya diera el marquesado de Linares el 11 de febrero de 1973 a la casa, y asimismo por la visión interesada que tenían en la política de la época, también por contribuir a lo que fue la restauración del futuro rey Alfonso XII, quien una vez en el trono premió su aportación con el título nobiliario de vizconde de Llanteno y por último le dio la cruz de Isabel la Católica. Y así es como vamos poco a poco hilando una historia que es tremenda y que construyó también o creó un palacio con consonancia con la importancia que tenía. Seguimos y llegamos en este caso a que los marqueses
no se mudaron al palacio hasta el año 1884. No tenía cocina, por lo que los marqueses solían hacerse traer la comida cada día desde un tradicional restaurante madrileño, y cuando concluyeron las obras, pues sí se plantearon el tener su propia cocina. La vida sonreía a la pareja. Cuenta la leyenda que un día el marqués, estando en su escritorio, pues tuvo conocimiento del secreto de su padre. Se dice que José Murga encontró una carta escondida y que su padre en vida no llegó a enviarle. En la carta le relataba cómo Raimunda era su esposa, Raimunda, la esposa de José, era hija de aquella cigarrera de Navarra con la que Mateo, su padre, había tenido una relación amorosa casual, centrada en la seducción y en la entrega, en este caso, a lo que era el placer. El difunto padre había intentado que José no tuviera una relación incestuosa con su hermanastra, evidentemente desconociendo que tal era esta, y cuando se quiso dar cuenta ya era demasiado tarde. La vida atormentada, lejos de la sociedad, en una relación conyugal que desde luego se podía poner en entredicho, hizo que el Papa León XIII les concediera una bula, Casti Connubii, la cual les permitía convivir bajo el techo, pero tener relaciones separadas y, por supuesto, no tener ninguna relación sexual. Vivieron, evidentemente, en amargura hasta el fin de sus días. En ese momento, el marqués ocupa la planta baja, la marquesa la principal, y ya no podían vivir como marido y mujer. La tercera planta para los huéspedes y también para llevar todo lo que eran las visitas lejos de aquella relación incestuosa que tanto les pesaba. Y ahí es cuando continúa la leyenda, porque dicen que fruto de aquel amor y de una noche apasionada nacería una niña que era Raimundita, y que para salvaguardar lo que era el honor de la casa, pues hizo que se llevara a un hospicio en Madrid para desprenderse siempre de aquella incómoda niña que de alguna forma ponía ya la consumación de esa relación incestuosa. Pero fue incapaz de llevarlo a cabo, según cuentan, y la pobre Raimunda haría traer en cuantas ocasiones pudo, y con el mayor sigilo posible, a María Rosales, su hija, al palacio. En una de tantas visitas secretas, la madre hizo marcar a fuego en el hombro de la hija las iniciales ML, que significan Marquesado de Linares, y en su espalda el escudo del marquesado, para que con el tiempo la pequeña pudiera demostrar el linaje y beneficiarse de la herencia. Otra versión, aún más triste y violenta, sostiene que la pequeña habría nacido de los dos hermanos, de los dos hermanastros, y que pudo ser ahogada al nacer y su cuerpo enterrado o emparedado en los muros junto a la casa de muñecas o en la propia casa de muñecas que estaba adosada al edificio. En el caso es que nos está centrando y que ya en pantalla ven a los muchos curiosos que visitaban el lugar y los exteriores para ver qué pasaba dentro, o esas cámaras filmando o haciendo esa investigación con los propios interesados, y en los que antes también destaco la presencia del fallecido padre Pilón en estas imágenes que vemos del archivo de Radio Televisión Española. Pues en el caso es que cuando Raimunda Osorio fallece, se comienza a realizar un oportuno inventario de la fortuna de los marqueses. Pero antes que se finalice, muere el marqués, y ahí es imposible de seguir adelante con toda esta tarea, pudiendo haber sido también enterrado bajo el suelo de la capilla palaciega. Y aquí es cuando se realizan una serie de fenómenos, de investigaciones en los que nos dicen que realmente allí se aparecería el fantasma de la propia Raimunda, o también el fantasma de su madre. Y es cuando Carmen Sánchez de Castro saca esas psicofonías en el año 1989 y que vamos a escuchar en este momento, porque una primera psicofonía de las que les quiero
mostrar, de las que les quiero que escuchemos, es la que a continuación dice aquello de mamá, mamá, no tengo mamá. Vamos a escucharla. Y una segunda psicofonía, que es la que dice aquella de mi hija Raimunda, nunca, nunca oí decir mamá. Vamos a escucharla. Imagínense cuando estas psicofonías salen a la luz. Yo recuerdo que la revista Más Allá en su día, junto con un mensaje en una cassette de Tierno Galván, pues vienen a sacar todos estos documentos y fue un auténtico boom. Pero con el paso del tiempo se demostró que eran un fraude. No así otros fenómenos que otros investigadores pudieron investigar dentro. El propio grupo EPTA, con el padre Pilón, con lo que es Sol Blanco Soler, ¿verdad?, que hemos visto ahí, Ramos Pereda de la Asociación Parapsicológica, Antonio José Alés, Fernando Jiménez del Oso, es decir, por ahí Germán de Argumosa, que han pasado la flor y nata del misterio de hace unas décadas. Y sí es cierto que ocurrieron hechos extraordinarios, hechos que pudieran ser paranormales. Yo mismo estuve dentro, estuve realizando una investigación hace unos años, dentro del marco de lo que era una visita al lugar, organizado por el Grupo Planeta, dentro de las conferencias que habitualmente, anualmente se suelen hacer, y se hicieron dos excursiones, una al Palacio de Linares, otra a la estación perdida, a la estación maldita, y pudimos grabar o pudimos captar a través de las Spirit Box diferentes voces que, junto con una compañera de investigación, con Ana Garrido, y junto con el propio José Guijarro, Bruno Cardeñosa, Laura Falcó, todos estábamos allí y pudimos captar aquellas voces que surgían ante la incredulidad de todos los presentes. Voces que evidentemente no eran voces de pasillo, no eran voces en tercer plano, eran psicofonías, y que pudimos escuchar con una profusa nitidez, como así otras psicofonías que vía grabadora se lograron captar. El Palacio de Linares es uno de esos lugares mágicos que tenemos en nuestro país, que tenemos en la capital de España. Hay otros muchos lugares. Nos podríamos ir, por ejemplo, al propio Museo Reina Sofía, sí, al museo, que también tiene su propio fantasma, puesto que antiguamente fue el Hospital de San Carlos y que hoy es un auténtico también lugar de culto. Hoy me he querido centrar en esto, me he querido centrar en el Palacio de Linares, justo tributo que hay que guardar a aquel punto de España que tantas miradas suscitó, que yo le he explicado hoy la historia, le he explicado la leyenda, les he explicado los fenómenos paranormales, lo que es paranormal de lo que era un fraude, de lo real que se ha vivido allí dentro, y que nos pueden dar o configurar un mapa en el cual sepamos con más propiedad lo que ocurre dentro de este mismo entorno, dentro de este mismo lugar. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar el Palacio de Linares, háganlo con la mente abierta. Disfruten de sus obras de arte, disfruten de lo bello que es este lugar, disfruten de lo mucho que les tiene que ofrecer Madrid, que es una ciudad hermosísima, pero sobre todo no olviden que en su interior habita un fantasma y que ese fantasma se corresponde nada más y nada menos que con el de María Roales o en este caso con Raimunda, quién sabe, tal vez ninguna de ellas, tal vez otras presencias o tal vez ella, todo es posible. Sea como fuere, Palacio de Linares,
este segundo tema que hoy hemos tocado aquí, en Andalucía Paranormal, en 7 Televisión. Y nos vamos de Madrid, viajamos de nuevo de Madrid a Andalucía para quedarnos en Cádiz. Y es que Cádiz es una ciudad que para mí tiene muchas connotaciones, tiene un especial cariño y yo le profeso una especial devoción, pero tiene una leyenda que es la leyenda que siempre se cuenta de la tacita de plata, la casa de los espejos, la leyenda por antonomasia. Y es que nos vamos a ir al casco antiguo de Cádiz para, en una de esas majestuosas casas que ven en pantalla, entre los siglos XVI y XVII, fueron lugares que iban a tener una especial incidencia en la vida de la ciudad. Cuenta la historia que por aquel entonces había un hombre que era capitán de un mercante que solía hacer muchos viajes a América y a África. Su casa iba a ser conocida como la Casa de los Espejos y es conocido por muchos gaditanos porque en su interior dicen que habita un fantasma. La historia parte de cuando este señor traía de puerto un regalo para su hija, una hija que siempre le pedía un regalito, y él le traía un espejo de cada puerto que visitaba, de cada lugar en el que estaba, una niña por la que él sentía delirio. Y poco a poco aquella niña pues iba decorando la casa con aquellos espejos. El tiempo hizo que este marinero, sintiéndose solo, contrajera segundas nupcias y que su hija fuera y pasara de una niña a una hermosa joven. Pronto se iban a despertar los celos enfermizos de la que era su madrastra. Y al ver que su marido habitualmente traía regalos para aquella joven, pero no para ella, o en menor medida para ella, que no quiere decir que fueran de menos valor, pues sí es verdad que urdió un plan para acabar con la vida de la muchacha. Y aprovechando que estaba lejos de puerto, su marido fue echando veneno en la comida poco a poco. Cuando aquella joven se empezó a encontrar mal, producto de mucho veneno que había ingerido, hizo que los médicos llegaran tarde y falleciera. El pobre hombre, cuando llega a puerto, se entera de la nefasta noticia: su hija había muerto. Y el pobre visitaba aquella habitación de su preciosa hija sin saber qué era lo que había ocurrido, simplemente que se había puesto muy enferma. Un día se cuenta que el capitán, o el almirante, como lo tildan en otras versiones de esta misma leyenda, se quedó en la habitación de su hija y se quedó fijamente mirando a un espejo. Entró casi en un estado de trance, que antiguamente, como arte adivinatoria, le llamaban la catoptromancia. Pero él, evidentemente, simplemente miraba aquel espejo en recuerdo de su hija, y a través del cristal vio la verdadera causa de la muerte. Vio a su esposa cómo vertía veneno en la comida de aquella joven. Murió víctima de ese envenenamiento y montó en cólera y, en este caso, cometió el asesinato sobre la que era su mujer. La metieron en la cárcel, lo metieron en la cárcel, y durante siempre se recordó la historia de la Casa de los Espejos y de los fantasmas que en su interior se manifiestan. Una leyenda, la de esta Casa de los Espejos, que nos ha acompañado junto con ese Palacio de Linares y junto con ese primer tema que ha sido el del crimen de los Galindos. Aquí, en Andalucía Paranormal, en 7 Televisión. Ha sido un programa más, aunque recuerden, permanezcan con nosotros, permanezcan en 7 Televisión, y les emplazo una nueva cita el próximo día aquí en Andalucía Paranormal para hablar de aquello que nos gusta, del mundo del misterio. Será hasta dentro de una semana. No nos falten y, entre tanto, como suelo decir, pásenlo de miedo.